Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la doctora Inés Bartolacci de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba y una vez más en estas charlas con expertos tengo el gusto y el agrado de invitar, bueno, y de tener hoy de una invitada especial que es la doctora María Magdalena Navarro. Bueno, ella es psiquiatra, es parte del equipo de la SEMCO y bueno, hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que te presentaras Buenas vos tardes, solo buenas noches a todos. y bueno, y el tema que vamos a ver hoy es déficit de sueño en la enfermedad metabólica. Bueno, me gustaría que te Bien, presentaras y... sí, un tema. Bien. Bien, bueno, yo soy médica psiquiatra, como dijo Inés. Yo me formé desde un inicio en la psiquiatría, que no se dedican la mayoría de los psiquiatras, sino que siempre estuve como muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la salud. Siempre trabajé en equipo con médicos, con nutricionistas, porque me interesó esto de unir la medicina a través de la psiconeuroinmunoendocrinología. Por lo tanto, siempre me formé en esa vía. Primero empecé trabajando en trastornos alimentarios, después en obesidad. Y bueno, y ahora un poco en enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes. De hecho, formo parte del equipo de diabetología de la Reina Fabiola. Y bueno, en mi consultorio particular también trabajamos con estas patologías, siempre haciendo hincapié en los cambios de hábito como base de los tratamientos, digamos. Perfecto. Y la verdad, Magda, que bueno, el déficit de sueño, ¿no? Es un tema que nos preocupa y ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos? ¿Qué nos podrías contar? Bien, la tendencia siempre es a pensar de que el sueño es una cuestión neurológica, ¿no? Y la verdad es que el sueño es un programa fisiológico muy completo, que es diferente de la vigilia y que está basado en dos estados funcionales distintos en los órganos y sistemas, que son el sueño lento, que es este sueño más sincronizado, y el sueño REM, que es el sueño menos sincronizado. Uno asocia el sueño lento asociado al parasimpático y el sueño REM asociado al sistema nervioso simpático. Entonces, si partimos de esa base, tenemos que saber que las grandes funciones de nuestro cuerpo, como son la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, varían en el estado de vigilia y, o sea, entre la vigilia y el sueño varían, pero también varían en los distintos momentos del sueño. Entonces, el sistema parasimpático va a regir el sueño lento y el sistema simpático, así a grandes rasgos, ¿no? Porque el sueño REM también tiene otros momentos a lo largo de la noche, pero básicamente el lento se rige con el parasimpático y el sueño REM con el simpático. Y están en Ahora bien, equilibrio, en general están en equilibrio. exactamente, oscilan todo el tiempo y ya vamos a hablar qué pasa cuando hay privación del sueño, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cuáles son Pensé, las consecuencias de la bien, falta del a sueño? ver, si hacemos un repaso rápido de la vigilia, nosotros sabemos que el simpático se activa nuestra vigilia, nos permite esto de la respuesta ante la amenaza, la lucha, la huida, y que hay secreción digamos, hay una tendencia al consumo de energía, por eso nosotros tenemos mayor ingesta durante el día alimentaria, porque también hay aumento de grelina, que es la hormona orexígena, ¿sí? Estamos en el Y anabolismo. en realidad en la vigilia estamos en catabolismo. En el parasimpático predomina el anabolismo y hay aumento de las hormonas anabolizantes como la hormona de crecimiento y aumento de la insulina y de la leptina, ¿sí? En el sistema, en el sueño lento sobre todo, que es el que rige el parasimpático. Entonces, necesitamos de equilibrios en estos dos tonos para tener un buen sueño y para el buen funcionamiento hormonal, ¿sí? Bien, ¿y las consecuencias de la falta de sueño? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos falta de sueño? Como hablamos esto de que tiene que haber oscilaciones y equilibrios entre simpático y parasimpático y la liberación de hormonas, cuando nosotros tenemos una deprivación de sueño, vamos a tener aumento de la hormona orexígena, que no debiera estar
no debiera estar aumentada a la noche. Ahora. Y vamos a tener, claro, y vamos a tener disminución de la leptina, que es la hormona anorexígena, es la que da señales a nuestro cerebro de que no hace falta, digamos, de que estamos en equilibrio respecto a la energía de nuestro cuerpo. Ese por un punto. Después, cuando tenemos deprivación del sueño, también hay un desequilibrio en la red psiconeuroendocrina, por lo tanto también vamos a tener aumento de las citoquinas inflamatorias, con probabilidad de quedar inmersos, que es lo que pasa en la obesidad y en los síndromes metabólicos, en un estado de baja inflamación, un estado inflamatorio de bajo grado, que tiene consecuencias importantes para toda esta red psiconeuroinmunoendocrina. Queda sostenido. Tal cual. Y otra cosa que pasa en la deprivación del sueño es esto de que estas curvas necesarias del cortisol, digamos que del cortisol y de la melatonina, que el cortisol es el que nos activa en la vigilia y tiende a disminuir por la tarde-nochecita para dar lugar a la melatonina, que es la que abre puertas del sueño. Si nosotros tenemos un déficit significativo en las horas del sueño, ese cortisol puede estar más elevado, por lo tanto, no da espacio a la curva normal de melatonina. Recordando que el cortisol es obesógeno y diabetógeno. Totalmente, totalmente. Y a ver qué pasa también, esto tiene que ver más con lo conductual. Cuando nosotros tenemos deprivación del sueño, ¿qué pasa? Estamos más horas despiertos. Entonces, al estar más horas despiertos, tenemos la oportunidad de mayor ingesta, ¿sí? Ahí viene, más control de la conducta hay que tener. Exactamente. Esto sumado a la situación de que la somnolencia y el cansancio diurno se terminan haciendo crónicos, también hay menos actividad motora. Por lo tanto, ahí tenemos la posibilidad del aumento de peso, ¿sí? Entonces, eso sería por un lado con lo hormonal. Y después lo que pasa en esta sociedad que nosotros tenemos de 24/7, en donde dormimos menos horas, porque hay una tendencia, digo, con el tiempo se va, y con diversos estudios se ha visto que cada vez tendemos a dormir menos horas por el trabajo, por las exigencias y presiones de la vida. Esto sumado a un sedentarismo que hace que nuestro sistema no reciba ni pueda producir aquella información rítmica que hace que haya una oscilación entre estados anabólicos y catabólicos, esto del sistema parasimpático y simpático. Entonces esto a la larga, ¿qué va a hacer? Que aumente nuestra insulina, va a hacer que se acumule a nivel abdominal grasa y tendremos un síndrome metabólico. ¿Sí? O sea, no respetar el ritmo circadiano, empezamos a alterar los ejes. Exactamente, exactamente. ¿No? El ritmo que está puesto ahí por un estado de homeostasis, que es el absolutamente óptimo, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos los profesionales de la salud reconocer los trastornos del sueño y detectar factores que pueden estar generándolo? ¿No? ¿Cómo desde el consultorio? Bien. A ver, nosotros siempre, cuando pensamos en la consulta médica, siempre pensamos en los 15 minutos, en los 20 minutos. Yo creo que los profesionales cada vez más nos tenemos que ir ampliando, ir teniendo conocimiento de esto de la red, esto de unir la medicina y de no separarla. La tendencia de la medicina tradicional es a separar, y con la psiconeuroinmunoendocrinología tendemos a unir, entonces ver al ser humano como un todo. Y las consultas, la verdad es que deberían ser más largas, ¿no? Porque si no nos perdemos un montón de datos. Y si yo tengo un paciente al frente, sería bueno una anamnesis lo más completa que se pueda, teniendo no solo en cuenta las dimensiones biológicas, sino las cognitivas, que yo voy a hablar de esto, las expectativas, lo psicoemocional y vincular, con quién vive el paciente, cómo vive, lo socioecológico, ¿no? Digo, como si está desocupado no es lo mismo que tenga trabajo. Y después también, a ver, esto ya más allá, pero es muy importante, una de las cosas más importantes es lo que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con las motivaciones. Y digo, yo por ahí preguntando algunos datos rápidamente puedo entender si un paciente está deprimido, si está ansioso, si está preocupado. Entonces,
La anamnesis es muy importante y necesitamos una anamnesis directa con el paciente y también una indirecta si tenemos acceso a un familiar, porque muchas veces el paciente no registra que pasa la noche o lo tiene naturalizado y por ahí si tenemos a la esposa al lado que dice, no, ronca, patea toda la noche, se mueve toda la Se noche. levanta al baño y se despierta, va a la cocina, a veces. Tal ¿No? cual, y muchas veces comen de noche. Entonces, digo, si yo tengo datos de un familiar, sería como lo ideal. Y bueno, cuando yo hablaba de lo cognitivo, de las expectativas, también es importante preguntar sobre las horas del sueño, la calidad, cómo se levanta la persona a la mañana, si siente que fue un sueño reparador o no fue reparador. Si una cosa es que pasa durante la semana y otra los fines de semana, porque por ahí nos encontramos que con las preocupaciones de la vida diaria las personas durante la semana duermen de una forma y después se duermen todo el fin de semana y cree eso compensa. En realidad no se compensa, el sueño que se pierde nunca se recupera. Entonces, también hacer como una biopsicoeducación en esto de obtener datos y trabajar sobre las expectativas, porque cuando hablamos, por ejemplo, del sueño en el anciano te dice, no, bueno, estoy durmiendo menos horas. Y sí, hay un envejecimiento del sueño, por lo tanto, necesitamos menos horas del sueño a medida que va pasando el tiempo, por el funcionamiento, por el metabolismo, vamos necesitando menos horas de sueño. Y también tener en cuenta y explicar, digo, también hay despertares nocturnos que son normales. Digo, esto viene de nuestros ancestros, ¿no? De que vivían como más alertas, y esto nos pasa a nosotros, y pasa más, a medida que pasa el tiempo, pasa un poco más de que nos despertamos en la noche, y esos despertares no son patológicos. A ver, si yo me despierto cada hora sí, pero puede haber un despertar, dos despertares, en donde yo me vuelvo a dormir y no pasa nada, y por ahí la gente cree que eso es una mala calidad de sueño, o cuando uno pregunta, bueno, ¿cuántas horas dormís? ¿A qué hora te costas? Porque por ahí te dicen, no, me levanto muy temprano. Bueno, ¿a qué hora te costas? Me acuesto a las 10 y me levanto a las 6. Cuando uno Con 8 horas. está durmiendo 7 y 8 horas, y eso tenemos que los médicos saberlos explicar, porque eso tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Así como también cuando tienen normalizado no dormir, darnos cuenta de que no están durmiendo bien. Ahora bien, con esto de que yo decía de los estresores de la vida, si yo tengo un paciente que está sin trabajo, un paciente que está en el medio de un conflicto familiar, o esto que está pasando ahora en la pandemia, ahora han aumentado muchísimo los trastornos del sueño y el consumo de ansiolíticos, de antidepresivos. Digamos, yo tengo que saber algo de la realidad del paciente para saber si tengo que derivar o no. Si yo con una rápida anamnesis, yo me puedo preparar preguntas, como con cualquier médico, digo, el clínico, el endocrinólogo, puedo tener incorporadas ya conductas que las hago como habitualmente sobre el apetito, sobre el sueño, la sexualidad, digo, que a ver, no nos llevan por ahí más de 5 minutos y nos pueden servir para derivar o no derivar. Digo, porque ya si yo veo que el malestar del paciente no pasa solo por el sueño, sino que es un paciente que está angustiado, que llora en la consulta, que me habla mucho de sus preocupaciones, me habla mucho más de lo psicológico que de los controles de glucemia, y yo voy a tener que pensar en derivarlo. Digo, y también esto de saber transmitir el por qué lo derivo, que yo derive a un psiquiatra, tiene que ver no con que lo vaya a medicar, sino con que el psiquiatra puede trabajar en la higiene del sueño, en la psicoeducación y aportar datos para una mejor calidad de vida, y muchas veces el paciente se va sin medicación del consultorio o a un psicólogo, ¿no? Sí, sí, Digamos, sí. pero el resto de los profesionales de la salud por ahí no tienen tan claro cómo trabajamos los psiquiatras. Los psiquiatras no siempre medicamos. Eso, recuperamos un hábito también, nos ayudan a recuperar un hábito perdido, ¿no? O puede ser el eslabón de otro, y el signo y el síntoma de que está hablando de otra patología de base. Entonces nosotros podemos por ahí tal vez hacer una pesquisa, ¿no? A través de alteración del sueño, descubrir una ansiedad, un duelo no resuelto, ¿no? Un trastorno de ansiedad Absolutamente. A generalizado. ver, tal cual. A ver, y hay situaciones como por ejemplo la menopausia, ¿no? Eso. En donde sabemos que los cambios hormonales generan desequilibrios emocionales, los síntomas vasomotores, digo, todo esto que hace que
la mujer está en una situación muy particular de vulnerabilidad, y a eso si le sumamos cuestiones que tienen que ver con síndrome del nido vacío, porque ya no cumple las mismas funciones que cumplía antes, porque cambia su sexualidad, porque cambian un montón de cosas. Digo, si yo puedo pesquisar eso en la consulta, puedo derivar a un psicólogo, a un psiquiatra a trabajar sobre esas cuestiones y disminuye su ansiedad, disminuye los síntomas depresivos y mejora inmediatamente el sueño. Bien, una pregunta, ¿qué opinas de la siesta, del dormir la siesta o el reposo? Porque han salido muchos trabajos que hablan de que, bueno, las personas que hacen un reposo a mitad del día tienen aumento de una vitalidad o de un mejor estilo de vida, ¿no? Sobre todo pasado en la tercera edad, pero ¿qué opinión te merece dormir a la siesta? Bien, a ver, como decíamos que no solo es importante la duración del sueño, sino que también la sincronización y la regularidad del sueño. Lo que suelen generar las siestas largas es una alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Pues nosotros por algo tenemos esta curva del cortisol que es activadora en la vigilia y después se abren las puertas del sueño con la melatonina. Entonces, sí se recomiendan las siestas que tienen que ser entre 25 y 25 minutos y media hora, que tiene que ser como un reseteo mental y yo me tengo que volver a activar. Y la siesta tiene que ser en un lugar en donde yo no cierre las ventanas, me meta en la cama, me encierre y simule la noche, sino que me tengo que recostar en un sillón, en un lugar en donde esté la luz del día, y esto es una desconexión y una nueva conexión, son absolutamente reparadoras y necesarias. Lo que pasa es que no todos tenemos acceso a eso por el trabajo, pero sí son ideales esas siestas. Sí, son reparadoras, o sea, las apoyás pero está muy bien los detalles que dijiste, perfecto. Y lo otro, si el sueño es inducido por psicofármacos, ¿no? Hoy vemos que nuestros pacientes toman pastillas para dormir. ¿Qué opinas de todos esos medicamentos para dormir? ¿Vale ese sueño? El tema es el siguiente, una cosa es cuando hablamos del hipnótico puro, cuando hay un insomnio de conciliación, y otra cosa es cuando hablamos de las benzodiazepinas, por ejemplo, que las benzodiazepinas lo que hacen es, tienen un mínimo efecto hipnótico, depende cuál, algunas más que otras, pero en realidad lo que hacen es disminuir la ansiedad. Por lo tanto, al relajarnos facilitan la posibilidad de dormirnos. ¿Qué pasa? Todas estas cosas no son nada que no se pueda conseguir con un buen estilo de vida, con nuevos aprendizajes, y sí alteran la arquitectura del sueño, digamos, no es un sueño natural. El sueño natural lo proporciona la melatonina, por eso lo que se promueve actualmente es esto de, a ver, viendo qué factores producen el insomnio, ¿no? Si yo tengo un paciente con un trastorno mixto ansioso-depresivo, el primer tiempo el uso de una benzodiazepina me puede ayudar. Yo puedo usarla por un mes, puedo usarla por un tiempo, igual que todos los Z, digamos, solpidem, sopiclona, todos esos se pueden usar por un tiempo cortito, porque realmente colaboran en la restauración general del paciente. Ahora, a la larga, y cuando uno usa por más tiempo, lo ideal es usar, por ejemplo, la melatonina, que en dosis de 3 a 6 miligramos, al ser algo que nosotros, una hormona que nosotros ya tenemos en el cuerpo, digo, facilita más naturalmente la reestructuración del sueño, mejorando la curva de la melatonina, digamos. Entonces, ¿y qué pasa? El uso de las benzodiazepinas y de todos los hipnóticos muchas veces son automedicados, y ese es el problema. Entonces, por ahí encontramos gente que hace 20 años que está tomando un ansiolítico. Ese es el problema. Bien, y uno cuando habla de reparar el sueño y este estado natural, ¿qué es la higiene del sueño? Cuando escuchamos, trabajemos sobre la higiene del sueño. Bien, la higiene del sueño son todas medidas tendientes a facilitar de manera más natural posible la inducción del sueño, la aparición de esto que se llama, como dice el doctor Cardinal, es la apertura al sueño que nos da la melatonina, que es esta sincronización fabulosa entre el cortisol y la melatonina que nosotros tenemos disponible en nuestro cuerpo, es facilitar, son todas conductas que facilitan una inducción natural del sueño, y son un montón. ¿Podrías contarnos algunas? Sí.
Por ejemplo, una como muy fundamental es esto de establecer rutinas de a qué hora yo me levanto y de a qué hora me acuesto, ¿no? Esto que ha pasado ahora en la pandemia, uno de repente los primeros meses empezó, bueno, que me levanto a las 9, que me levanto a las 10, digo, porque no había como exigencias ni reglas establecidas, era como un algo, sí, anacrónico, algo que se había desestructurado. Entonces, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que teníamos que restaurar esto de me levanto a tal hora y me acuesto a tal hora todos los días. Porque el cuerpo y la mente saben de eso, saben de rutinas. Entonces, lo primero es estructurar horarios. Bien. Después, otra cosa muy importante es esto de las siestas que hablábamos. Si yo voy a tomar siestas, tienen que ser muy cortitas, muy cortas, y si no son todos los días, no importa, cuando yo las necesite, ¿sí? Otra cuestión muy importante tiene que ver con establecer también rutinas respecto a qué hago yo antes de acostarme. Si me tomo una infusión, si me leo un libro, si me doy una ducha calentita antes de acostarme. Yo siempre le digo a los pacientes que nosotros no somos algo que apretamos un botón y estamos prendidos y nos apagamos, sino que ese estado de pasar de la vigilia al sueño tiene que ir como en los bares. Yo siempre le digo, en los bares cuando están por cerrar y uno todavía está tomando algo, te empiezan a apagar las luces, empiezan a barrer, ponen las sillas arriba de la mesa. Es una transición, nadie te echa del bar. Bueno, esto es lo mismo. En el sueño yo tengo que ir indicándole a mi cabeza y a mi cuerpo que me estoy apagando. Entonces se apagan más las luces de la casa, tenemos que dejar de exponernos a la luz chatarra, que se llama de alguna manera, que es la luz azul, que es la luz del televisor, de las pantallas, y tenemos que tratar de evitar los ruidos fuertes, evitar sonidos y estímulos visuales fuertes. También nos ayudan las técnicas de relajación, de respiración, de elongación, técnicas que podemos aprender del yoga. Todo eso colabora para que yo vaya... Le avisa al cuerpo que estamos entrando Tal en la cual. noche. Tal cual. Y otra cosa muy importante es esto de que yo no me puedo ir a la cama pensando qué voy a hacer el otro día. Tengo que, a través de la agenda, a través de los escritos, dejar ya anotado cómo va a ser mi día, ¿no? Porque cuando nos vamos a la cama empezamos a pensar, bueno, mañana empiezo a atender a tal hora, mañana tengo que llevar a mi hijo al médico, me tengo que acordar que tenía que hacer tal cosa, me pongo presiones. Tal cual. Entonces, hay que tratar de evitar eso, irse a dormir de otra manera. Es importante evitar el consumo de todo lo que puede ser estimulante de nuestro sistema nervioso central, como son comidas picantes, azucaradas, la cafeína, el tabaco, el chocolate. el alcohol. El alcohol, viste que por ahí muchas personas creen que, bueno, que nos da sueño, pero en realidad lo que hace en su metabolismo el alcohol es fragmentar y hacer el sueño superficial. Entonces, no está bueno tampoco tomar alcohol. El ejercicio físico tiene que estar separado, porque el ejercicio físico aumenta el cortisol, entonces tiene que estar separado de las horas próximas al sueño. Bien, creo que más o menos... Sí, nos diste muchas pautas. O sea, lo principal sería que nuestra actividad más intensa, intelectual y del cuerpo sea en horas de la mañana, del mediodía, y que vayamos descendiendo a horas de la tarde para ir dejando las actividades más relajadas, más placenteras también, más, ¿no? Le vaya avisando al cuerpo que llega la noche, como digo yo. Tal cual. Y bueno. Y otra importante es esto de que la habitación sea el lugar de sueño o de intimidad, ¿no? Porque por ahí usamos la cama para usar la compu, para estudiar, para mirar televisión. Tiene que ser como el templo en donde uno se relaja, duerme, tiene intimidad, digamos, pero que sirva solo para eso en las horas de sueño. Perfecto. Y la cantidad de horas entonces entre 6 y 8, 7, es verdad que con la edad al principio se necesita más, por supuesto en los primeros años de vida, como lo sabemos, después menos. ¿Y después qué pasa en la tercera edad? En la tercera edad disminuye la necesidad por cambios en estructuras y por cambios de funcionamiento a nivel del sistema nervioso central, y claramente también porque hay una disminución del gasto de energía, ¿no? Claro. Digo,
hay un enlentecimiento en todas las funciones, por lo tanto ya no necesitamos la misma cantidad de horas. Sí se necesita, al igual que en la vida adulta y en la juventud, de que el sueño sea reparador, de que esas horas sean bien dormidas, digamos. Y es muy clave siempre, en esto que hablamos de las expectativas de los pacientes, cuando nos hablan que duermen pocas horas, preguntan, ¿pero cómo te levantas? ¿No? Entonces, cuando el paciente te dice, no, la verdad que me levanto bien, ¿tenés energía cuando te levantas? Sí, ¿te levantas motivado? ¿Te levantas con ganas de hacer? Sí, listo. Es un sueño reparador, ¿no? Bien. Y ahí, cuando uno le habla de esto al paciente, cambia sus expectativas, porque muchas veces se frustran. Sí, sí. Y de hecho hay pacientes que se levantan cansados y no saben a qué echarle la culpa. Y cuando uno hace la pregunta del sueño, encuentra realmente graves alteraciones en ese dormir, ¿no? Y no lo tienen en cuenta, lo naturalizan, como decís vos. Así que sí, yo creo que uno de los principales mensajes que queremos dejar es que se pregunte acerca del sueño. Tal cual, que se pregunte y se pregunte mucho, porque digo, nosotros ya hagamos la especialidad que hagamos, nosotros ya tenemos una herramienta valiosísima, tenemos datos valiosísimos, y esto quería dejarles como último mensaje, que sea un desafío esto de que probemos, ¿no?, en el consultorio, si esto de mejorar la duración y la calidad del sueño puede servirnos como estrategias terapéuticas y para prevenir las enfermedades metabólicas, para prevenir la obesidad, para prevenir un montón de enfermedades, hasta el cáncer. Digo, si pensamos que nuestra inmunología se fortalece cuando dormimos también, nosotros tenemos un sistema inmune mucho más fuerte si el paciente duerme bien, con menos posibilidades de enfermarse. Y por otro lado, entender que el sueño no es solo un problema médico, sino que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo organizativo, con cómo estamos trabajando, las presiones laborales, los horarios, los turnos rotativos, bueno. Y que el sueño se lo gestiona, ¿no? No es así como esperarlo que venga solo y que se vaya solo. Digo, trabajar en estos tips que muy bien nos diste vos, de que se gestiona, ¿no? De que somos también nosotros responsables de nuestro buen dormir. Tal cual. Y nosotros somos el ejemplo, ¿no? Digo, los médicos y todos los profesionales de la salud, primero lo tenemos que probar en casa. Tal cual, tal cual. Uno ve muchos de los pacientes con trabajos de noche, como que son diabéticos, cómo alteran su glucemia, y cómo les cambia totalmente su ritmo circadiano. Absolutamente, sí. Tal cual. Bueno, María, me encantó, te agradezco muchísimo, me parece que dejamos muy lindos mensajes. Por favor, gracias a vos. Y bueno, y nos queda también pendiente eso, ¿no? Saber que los médicos también tenemos que derivar cuando encontramos estos alertas a nuestros profesionales, amigos psiquiatras, porque podemos ayudar también a nuestros pacientes, ¿no? Tal cual, tal cual. Es un trabajo en equipo. Sí, y creo que con esto tratemos de reivindicar lo que es el sueño y su afectación en el estilo de vida. Tal cual, es así. Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso grande y bueno, gracias por este espacio y este tiempo para la CENCO. Por favor, muchas gracias. Bueno, hasta acá llegamos y bueno, buenas noches. Será hasta la próxima en otra charla con expertos. Muchas gracias a todos. Chao María, gracias.